Las secuelas del enfrentamiento dejaron a Leela y a Isen agotados, tanto física como emocionalmente. Se sentaron juntos en el frío suelo de concreto del garaje, con la espalda apoyada contra la pared, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El hombre del abrigo oscuro permanecía inconsciente, desplomado contra la pared del fondo, justo donde el último estallido de energía de Leela lo había lanzado. Su presencia era un recordatorio constante del peligro en el que aún se encontraban. «Tenemos que hacer algo con él», dijo Isen finalmente, rompiendo el silencio. «No podemos dejarlo aquí tirado». Leela asintió, aunque su mente iba a 1000 por hora. ¿Qué podían hacer? Llamar a la policía parecía la opción obvia, pero ¿cómo explicarían la situación? Un hombre misterioso con una fuerza antinatural atacándolos en un garaje sonaba absurdo, incluso para ella. Y luego estaba el asunto de sus poderes. Si las autoridades empezaban a hacer preguntas, ¿cuánto tendría que revelar? «No sé si deberíamos involucrar a nadie más», admitió en voz baja. «Esto no es normal. La gente podría no entenderlo». Isen frunció el ceño, considerando sus palabras. «Probablemente tengas razón. Pero no podemos dejar que despierte y venga por nosotros otra vez». «No», coincidió Leela. «Pero quizás, tal vez podamos averiguar quién es primero. ¿Por qué está aquí? ¿Qué quieren de mí?». Su sugerencia quedó suspendida en el aire, cargada de incertidumbre. Era arriesgado, peligroso incluso, pero también era la única forma de obtener respuestas. Si lo entregaban a la policía sin saber más, se estarían dejando vulnerables. Quienesquiera que fueran, claramente no iban a detenerse hasta obtener lo que querían. «Está bien», dijo Isen después de un momento, con voz firme. «Veamos qué podemos averiguar». Juntos, se acercaron al hombre inconsciente con cautela, manteniendo la distancia por si despertaba repentinamente. Leela se arrodilló a su lado. Le temblaban ligeramente las manos mientras se acercaba, no para tocarlo, sino para sondear su mente. Dudó, insegura de lo que podría encontrar. La telepatía no era una ciencia exacta, especialmente cuando se trataba de alguien tan poderoso como este extraño. Aún así, no tenía otra opción. Cerrando los ojos, concentró toda su energía en conectar con los pensamientos del intruso. Al principio, no hubo nada más que estática, estallidos caóticos de energía que resistían sus intentos de darle sentido. Entonces, lentamente, los fragmentos comenzaron a salir a la superficie. Imágenes destellaron ante el ojo de su mente, una nave espacial elegante, una cámara del consejo llena de figuras de rostros severos, un mapa de la Tierra marcado con coordenadas, y bajo todo ello, un solo nombre repetido como un mantra. Kale Draven. Leela retrocedió bruscamente, jadeando por aire. Isen se agachó inmediatamente a su lado, con la preocupación grabada en su rostro. «¿Qué viste?», preguntó suavemente. «Es uno de ellos», respondió ella, con voz temblorosa. «Un villain. Su nombre es Kale Draven. Es parte de una misión para llevarme de regreso». La mandíbula de Isen se tensó. ¿De regreso a dónde? «A mi planeta natal, Suzuho. O al menos a su cuartel general. No sé por qué me quieren tanto, pero está claro que no se van a rendir». Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El peso de la situación se asentó pesadamente sobre sus hombros. Leela sintió una oleada de ira mezclada con miedo. Después de todo lo que había pasado, después de encontrar finalmente un lugar al que pertenecía, todavía no la dejaban en paz. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Isen finalmente, con tono resuelto a pesar de la tensión en la habitación. «Si envían a más gente como él, lo harán», interrumpió Leela con amargura. «Siempre lo hacen. Mis habilidades son demasiado peligrosas para ignorarlas. Para ellos, soy un arma o una amenaza». Isen le puso una mano en el hombro, apretando suavemente. «Para mí no», dijo con firmeza. «Para mí, solo eres Leela, y no dejaré que nadie te lleve». Sus palabras le provocaron lágrimas, aunque parpadeó rápidamente para alejarlas. Quería creerle, confiar en que realmente lo decía en serio, pero la realidad era dura. Quedarse con él lo ponía en peligro.
Cada segundo que pasaba a su lado lo convertía en un objetivo. Sin embargo, a pesar del riesgo, no podía imaginarse dejarlo atrás. Él se había convertido en su ancla, su razón para seguir luchando. Nos encargaremos de esto, continuó Isen, con voz estable. Un paso a la vez. Primero, necesitamos asegurarlo. Asegurarnos de que no despierte pronto. Luego decidiremos nuestro próximo movimiento. Trabajando rápido, ataron las manos y los pies de Cal con cuerdas que encontraron en el garaje, asegurándose de que no pudiera moverse incluso si recuperaba la conciencia. También lo amordazaron por si acaso. Una vez asegurado, lo arrastraron a un armario de almacenamiento y cerraron la puerta con llave, improvisando un sistema de alarma para alertarlo si intentaba escapar. Con eso hecho, se desplomaron en el sofá del pequeño apartamento sobre el garaje, vencidos por el agotamiento. Durante un rato, simplemente se sentaron en silencio, escuchando el zumbido distante del tráfico afuera. El mundo más allá del garaje parecía imposiblemente lejano, como si estuvieran viviendo en una burbuja de su propia creación. Finalmente, Isen rompió la calma. ¿Crees que tu gente dejará de perseguirte?, preguntó con cautela. Leela negó con la cabeza. No, no a menos que les dé una razón para hacerlo. ¿Y cuál sería esa razón? Ella vaciló, bajando la mirada a su regazo. No lo sé. Tal vez si demuestro que no soy una amenaza, o si encuentro una manera de controlar mis poderes completamente. Pero eso no es fácil. Incluso ahora, a veces me cuesta. Has mejorado, señaló Ethan. Mira lo que hiciste hoy. Te defendiste contra alguien que era más fuerte de lo que creías posible. Eso fue desesperación, respondió ella, aunque sus mejillas se sonrojaron levemente ante el cumplido. Es diferente cuando tienes algo o a alguien por quien luchar. Ethan sonrió levemente. Bueno, fuera lo que fuera, funcionó. Y demuestra que eres capaz de cuidarte sola. El corazón de Leela se hinchó ante la fe que él tenía en ella, pero la duda persistía. ¿Podría realmente enfrentarse a su propia gente? ¿Alguna vez la aceptarían? ¿O siempre la verían como una amenaza? Estas preguntas la atormentaban, royendo los bordes de su determinación. A medida que pasaban las horas, la fatiga comenzó a pasar factura. Isen sugirió que descansaran un poco, pero Leela insistió en hacer la primera guardia. De todos modos no podré dormir, dijo con firmeza. Además, te lo debo. Ya has hecho mucho. Él no discutió, sabiendo que era mejor no presionarla cuando estaba decidida. En cambio, se estiró en el sofá, cubriéndose con una manta. En minutos, su respiración se volvió lenta y constante, señal de que se había quedado dormido. Sola con sus pensamientos, Leela caminó hacia la ventana y miró la ciudad abajo. Las luces parpadeaban como estrellas, proyectando un suave resplandor sobre las calles. Era hermoso, pacífico, un contraste absoluto con el caos dentro de su mente. Pensó en su vida en su planeta natal, el rechazo, la soledad, y lo comparó con la calidez y aceptación que había encontrado aquí con Isen. A pesar de todo, se dio cuenta de que nunca se había sentido más viva que ahora. Incluso con la amenaza constante colgando sobre su cabeza. A la mañana siguiente, ambos estaban despiertos discutiendo sus próximos pasos. Cal aún no se había movido, lo que les compraba algo de tiempo, pero sabían que no duraría para siempre. Tarde o temprano llegarían refuerzos y necesitaban estar preparados. Deberíamos irnos de la ciudad, sugirió Isen. Al menos por un tiempo, ir a algún lugar seguro hasta que podamos resolver las cosas. Leela asintió con reticencia. Podría ser nuestra mejor opción, pero ¿a dónde iríamos? ¿Y cómo nos mantenemos ocultos de ellos? Lo resolveremos, respondió Isen con confianza. Hemos llegado hasta aquí. Seguiremos adelante. Su optimismo le dio fuerzas, incluso mientras el miedo arañaba los bordes de su determinación. Juntos, empacaron las pocas pertenencias que pudieron. Cargaron todo en la vieja camioneta de Isen. Antes de irse, Leela echó una última mirada al garaje, el lugar que se había convertido en su santuario, y susurró un silencioso agradecimiento. Mientras se alejaban, dirigiéndose hacia un futuro incierto,
Leela se estiró y tomó la mano de Isen. Él la miró, sonriendo levemente, y le dio un apretón tranquilizador en los dedos. Por primera vez en años, se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría escapar de su pasado y construir una nueva vida con la persona que le había enseñado lo que significaba pertenecer de verdad. El pasado de Leela. Leela Ardan estaba parada en el borde del bosque, con el corazón cargado de tristeza. El sol se ponía detrás de los árboles, proyectando largas sombras sobre el suelo. Podía sentir el peso de las miradas en su espalda, aunque no había nadie allí. Los Veilen, su propia gente, le habían dado la espalda. Ya no la querían. No era solo rechazo, era algo más profundo, más frío. Le temían. Temían lo que ella podía hacer. Desde el momento en que nació, Leela había sido diferente. Sus padres lo notaron al principio, cuando era solo una niña. Mientras otros niños jugaban y reían, Leela se sentaba en silencio, mirando al vacío como si escuchara voces que solo ella podía oír. Al principio pensaron que era una fase, algo que se le pasaría. Pero a medida que pasaban los años, sus habilidades se hicieron más fuertes. Podía sentir emociones, pensamientos, incluso recuerdos de quienes la rodeaban. A veces, sin querer, proyectaba sus propios sentimientos en los demás, abrumándolos con estallidos de alegría o tristeza. Los ancianos de su aldea lo llamaban caos. Es peligrosa, susurraban entre ellos. Sus poderes son demasiado salvajes, demasiado impredecibles. No importaba cuánto intentara controlarlos, los accidentes seguían ocurriendo. Una vez, durante un festival, causó accidentalmente que toda una multitud colapsara en llanto porque ella se sentía sola. Otra vez, mientras discutía con un amigo, sin querer hizo que él olvidara quién era durante horas. Cada incidente la alejaba más de las personas que amaba. Leela no quería nada más que pertenecer. Rogó a los ancianos que le enseñaran a usar sus dones correctamente, pero se negaron. No eres como nosotros, le dijeron con severidad. Tu presencia perturba nuestra armonía. Esas palabras dolieron más que cualquier castigo. La armonía significaba todo para los Veilen. Su sociedad prosperaba en el orden, el equilibrio y la unidad. Y Leela era lo opuesto a todas esas cosas. A medida que crecía, el aislamiento se volvió insoportable. Los amigos dejaron de invitarla a reuniones. Los vecinos evitaban su mirada cuando pasaba caminando. Incluso su familia comenzó a tratarla de manera diferente, hablándole en susurros, como si temieran que pudiera atacar en cualquier momento. Un día, tras otro intento fallido de demostrar que era digna, Leela decidió que no podía quedarse más tiempo. Si su propia gente no podía aceptarla, entonces tal vez alguien más lo haría. Dejar su planeta natal no fue fácil. Los Veilen valoraban la tradición por encima de todo, y marcharse sin permiso se consideraba una ofensa grave. Pero a Leela ya no le importaban las reglas. Empacó una pequeña bolsa con algunos cambios de ropa, raciones de comida y un dispositivo que podía disfrazar su apariencia, y se escabulló bajo el amparo de la oscuridad. El viaje a la Tierra tomó varios días durante los cuales apenas durmió, constantemente preocupada de que alguien pudiera atraparla antes de llegar a salvo. Cuando finalmente llegó, estaba tan aterrorizada como asombrada. La Tierra no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Sus cielos estaban llenos de extrañas máquinas voladoras, sus calles repletas de vida. La gente pasaba apresurada a su lado, hablando en voz alta en dispositivos portátiles o riendo con amigos. Los colores parecían más brillantes aquí. Los sonidos, más nítidos. Todo se movía tan rápido, casi caóticamente. Sin embargo, había una cierta belleza en ello. Por primera vez en años, Leela se sintió viva. Para mezclarse, activó su disfraz holográfico. Su cabello plateado se volvió castaño, sus orejas puntiagudas se redondearon y sus ojos brillantes se opacaron a un suave color avellana. Ahora, parecía cualquier otra mujer humana. Aún así, sabía que no podía bajar la guardia por completo. Los humanos podían no poseer habilidades telepáticas, pero eran observadores a su manera. Necesitaba tener cuidado. Sus primeros días en la Tierra los pasó vagando sin rumbo por calles abarrotadas,
tratando de entender este nuevo mundo. Visitó parques, cafés y mercados, absorbiendo las vistas y los sonidos. Pero a pesar de la emoción, la soledad se coló en su interior. Todos a su alrededor parecían conectados con sus familias, sus trabajos, sus vidas. Leela no tenía nada ni a nadie. Entonces, una tarde, el destino intervino. Mientras paseaba por una parte más tranquila de la ciudad, se topó con un pequeño garaje escondido entre dos edificios más grandes. Un letrero sobre la puerta decía: Blake's Auto Repair. Curiosa, se asomó al interior y vio a un joven inclinado sobre un motor, con las manos cubiertas de grasa. Él levantó la vista brevemente, notó que ella lo observaba y sonrió. «Hola», dijo, limpiándose las manos en un trapo. «¿Necesitas algo?» Leela vaciló. No esperaba que nadie la reconociera, y mucho menos que le hablaran con tanta amabilidad. «Yo», balbuceó, insegura de qué decir. Antes de que pudiera inventar una excusa, golpeó accidentalmente una caja de herramientas cercana. Las herramientas cayeron al suelo con estrépito, esparciéndose por todas partes. «Oh, no», jadeó, agachándose para recogerlas. «Lo siento mucho». «Está bien», se rió el hombre, agachándose a su lado para ayudar. «No te preocupes por eso. Soy Isen, por cierto». «Leela», respondió ella suavemente, evitando su mirada. Trabajaron juntos en silencio por un momento, reuniendo las herramientas dispersas. Cuando terminaron, Isen se puso de pie y le tendió la mano. «Encantado de conocerte, Leela. ¿Eres nueva por aquí?» Ella asintió, sintiéndose aún incómoda. «Sí, estoy tratando de orientarme». «Bueno, bienvenida al vecindario», dijo cálidamente. Luego, tras una pausa, añadió: «Si buscas trabajo, siempre me vendría bien un par de manos extra. Por aquí la paga no es genial, pero es honesta». Leela perpetuó sorprendida. ¿Hablaba en serio? Después de todo lo que había pasado, alguien le estaba ofreciendo una oportunidad. Abrió la boca para responder, pero se quedó sin palabras. En su lugar, simplemente asintió de nuevo, logrando esbozar una pequeña sonrisa. Genial sonrió Ethan. «Ven mañana por la mañana y empezaremos». Y así, Leela se encontró con un propósito nuevamente. Trabajar en el garaje le dio estructura, algo que necesitaba desesperadamente. Isen le enseñó los conceptos básicos de la reparación de automóviles, como cambiar el aceite, reemplazar neumáticos y solucionar problemas menores del motor. Aunque al principio le costó, su mente rápida le permitió aprender velozmente. Más importante aún, Isen nunca la juzgó por sus errores. Al contrario, la alentaba, elogiando su progreso y animándola. Con el tiempo, su amistad se profundizó. Isen le confió sus propias luchas, como había perdido a sus padres a una edad temprana y como arreglar autos se había convertido en su forma de lidiar con el dolor. A cambio, Leela compartió fragmentos de su historia, con cuidado de no revelar demasiado. Le contó sobre sentirse incomprendida y rechazada, sobre buscar un lugar donde encajar. Isen escuchaba atentamente, asintiendo como si realmente entendiera. Por primera vez en años, Leela sintió esperanza. Tal vez la tierra no era un lugar tan malo después de todo. Quizás, solo quizás, había encontrado un lugar y a alguien que la aceptaba por quien era. Los días de Leela comenzaron a adquirir un ritmo que no había conocido en años. Cada mañana se despertaba temprano, con el sol entrando a raudales por la pequeña ventana del apartamento situado sobre el garaje de Isen. El espacio no era gran cosa, apenas una pequeña cocina, una cama estrecha y unas cuantas estanterías para sus pertenencias, pero era suyo. Por primera vez, en lo que parecía una eternidad, tenía un lugar al que llamar hogar. Se vestía rápidamente, con cuidado de no perturbar la quietud de la mañana, y bajaba las escaleras para comenzar su jornada laboral. Isen solía estar ya allí, manipulando algo bajo el capó de un coche u ordenando herramientas. La saludaba con la misma sonrisa cálida todos los días, como si realmente se alegrara de verla. «Buenos días, Leela», decía, entregándole una taza de café de la vieja máquina del rincón. «¿Lista para ensuciarte las manos?».
Al principio, Leela no sabía cómo responder a tanta amabilidad. En su planeta natal, la gente la había ignorado o tratado con sospecha. Pero Isen era diferente. No había juicio en sus ojos. Ningún miedo oculto. Simplemente la aceptaba tal como era, o al menos, tal como aparentaba ser. Esa aceptación le daba una sensación de paz que no se había dado cuenta de que le faltaba. El trabajo en sí era desafiante pero gratificante. Leela nunca se había imaginado arreglando coches, pero Isen hacía que pareciera casi divertido. Le enseñaba paso a paso, explicando cada parte del motor y su propósito. Este es el carburador, dijo un día, señalando un pequeño componente metálico. Mezcla aire y combustible para que el motor funcione sin problemas. Leela asintió, fingiendo entender, aunque la mitad del tiempo solo intentaba seguirle el ritmo. Aún así, se sorprendió disfrutando del proceso, el zumbido de las máquinas, el olor a aceite y grasa, la satisfacción de resolver un problema. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue cuánto disfrutaba de la compañía de Isen. Él tenía una forma de hacer que incluso las tareas más mundanas parecieran significativas. Cuando trabajaban juntos, hablaba de todo: su infancia en un pueblo pequeño, su amor por el rock clásico, sus sueños de abrir un taller más grande algún día. A veces le hacía preguntas sobre su pasado, pero siempre con delicadeza, sin presionar demasiado. Leela apreciaba eso. Quería decirle la verdad, pero no estaba lista. Aún no. A medida que pasaban las semanas, Leela empezó a notar pequeños detalles sobre Isen. Como silbaba suavemente cuando se concentraba. Como siempre se limpiaba las manos en el mismo trapo, incluso cuando estaba completamente empapado de grasa. Como parecía iluminarse cada vez que un cliente elogiaba su trabajo. Estos pequeños detalles lo hacían sentir real, humano, de una manera que le recordaba por qué había venido a la Tierra en primer lugar. Aquí, entre estas personas imperfectas, se sentía menos sola. Pero había momentos en los que la duda se colaba. Tarde en la noche, despierta en su pequeña cama, Leela se preguntaba si se estaba engañando a sí misma. ¿Realmente podía construir una vida aquí? ¿Y si alguien descubría su secreto? El pensamiento la aterrorizaba. Los humanos podían no tener las mismas habilidades que los Veilen, pero no eran estúpidos. Tarde o temprano, alguien se daría cuenta de que ella no era quien decía ser. Una tarde, después de un largo día en el garaje, Isen la invitó a cenar a un restaurante cercano. «Has estado trabajando duro», dijo, apoyándose en el mostrador. «Deja que te invite». Leela Dudo. Rara vez salía del garaje a menos que fuera absolutamente necesario, temerosa de llamar la atención. Pero la expresión de Isen era tan honesta, tan acogedora, que no pudo decir que no. «Está bien», dijo finalmente, forzando una sonrisa. «Gracias». El restaurante estaba lleno de actividad cuando llegaron. La gente se sentaba en los reservados, charlando y riendo sobre platos de comida. Una máquina de discos en la esquina tocaba una melodía lenta y melancólica. Isen la guió a una mesa cerca de la ventana y se deslizó en el asiento frente a ella. «Entonces», dijo, tomando un menú, «¿qué se te antoja?» Leela escaneó las opciones con el corazón acelerado. Había comido comida humana antes, por supuesto, mayormente comidas preenvasadas de las tiendas, pero cenar en público era territorio nuevo. Después de un momento, señaló una imagen de una hamburguesa con queso. «Probaré eso», dijo en voz baja. «Buena elección», respondió Isen, haciendo una seña a la camarera. Mientras esperaban su comida, él se lanzó a otra historia, esta vez sobre un viaje por carretera que había hecho con amigos hace unos años. Leela escuchaba atentamente, riendo en los momentos adecuados, asintiendo. Era fácil olvidar, en momentos como estos, que ella no era verdaderamente una de ellos. Cuando llegó la comida, Leela dio un mordisco cauteloso a su hamburguesa. Los sabores explotaron en su boca. Salado, sabroso, ligeramente grasiento. Tragó despacio, saboreando el gusto. «Está buena», dijo, mirando a Isen. «Realmente buena», sonrió él. «Te lo dije. Las mejores hamburguesas de la ciudad». Durante un rato, comieron en un cómodo silencio,
viendo pasar el mundo fuera de la ventana. Los coches pasaban, sus faros cortando la creciente oscuridad. Los peatones se apresuraban por la acera, abrigados contra el aire fresco de la tarde. Leela sintió una punzada de anhelo, aunque no podía explicar exactamente por qué. Tal vez era la comprensión de que esta vida, por simple que fuera, era algo que podría llegar a amar. O tal vez era el conocimiento de que, no importaba cuánto lo intentara, siempre sería una forastera. ¿Está bien? Preguntó Isen de repente, rompiendo el hilo de sus pensamientos. Tenía el ceño fruncido y la preocupación grabada en el rostro. Te fais distante. Leela forzó otra sonrisa, negando con la cabeza. Estoy bien. Solo pensaba en. Dudó, debatiendo si compartir siquiera un fragmento de la verdad. Finalmente, dijo, en lo diferente que es la tierra de donde vengo. Isen se recostó en su silla, estudiándola. No hablas mucho de tu pasado. ¿Es malo? Leela bajó la vista a su plato, trazando el borde de su servilleta con el dedo. No malo, exactamente. Solo complicado. Bueno, dijo Isen tras una pausa. No tienes que contarme nada si no estás lista, pero si alguna vez quieres hablar, estoy aquí. Sus palabras la tomaron por sorpresa. Nadie le había ofrecido ese tipo de apoyo incondicional antes. Ni sus padres, ni sus amigos, y ciertamente no los ancianos. Por un momento, consideró contárselo todo, la verdad sobre sus poderes, su rechazo por los Veilen, su escape desesperado a la tierra. Pero las palabras se atascaron en su garganta, negándose a salir. En su lugar, asintió. Gracias, Isen. Eso significa mucho. Más tarde esa noche, mientras caminaban de regreso al garaje, Leela se descubrió deseando poder quedarse en ese momento para siempre. Las calles estaban más tranquilas ahora, la ciudad asentándose en su rutina nocturna. Las farolas proyectaban suaves charcos de luz sobre el pavimento, y el aire olía levemente a lluvia. Isen caminaba a su lado, tarareando una melodía que ella no reconocía. Por una vez, no sentía la necesidad de esconderse, de fingir. Casi podía creer que pertenecía aquí. Al llegar al garaje, Isen abrió la puerta y le hizo un gesto para que entrara. Descansa un poco, dijo, dándole una sonrisa tranquilizadora. Mañana será otro día. Leela subió las escaleras a su apartamento con la mente llena de pensamientos. Sabía que no podía seguir viviendo esta doble vida para siempre. Eventualmente, tendría que tomar una decisión, permanecer oculta o arriesgarlo todo revelando quién era realmente. Pero por ahora, se permitió una pequeña medida de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había encontrado un lugar donde podía ser feliz. Esa noche, acostada en la cama y mirando al techo, Leela repitió los eventos del día en su mente. El restaurante, las risas, la amabilidad de Isen. Todo se sentía surrealista, como un sueño del que no quería despertar. Por primera vez desde que dejó su planeta natal, se permitió imaginar un futuro. Un futuro donde no estaba huyendo, donde no tenía miedo. Un futuro con Isen. Y por primera vez en años, se durmió con una sonrisa en el rostro. La vida de Leela en el garaje se había asentado en una rutina reconfortante, pero en el fondo sabía que no podía durar. Cada día traía nuevos desafíos, nuevas preguntas que no estaba lista para responder. Aún así, hacía todo lo posible por concentrarse en el presente, absorbiendo las alegrías simples de trabajar junto a Isen. Una tarde, mientras Leela apretaba un tornillo en un viejo sedán, Isen se acercó con un portapapeles en la mano. Oye, dijo, apoyándose en el coche. Has estado haciendo un gran trabajo. Lo digo en serio. Estás aprendiendo esto más rápido que la mayoría de la gente. Leela levantó la vista, sorprendida por el cumplido. Gracias, dijo suavemente, apartándose un mechón de pelo de la cara. Simplemente, me gusta estar aquí. Ethan sonrió. Bueno, ahora eres parte del equipo. No lo olvides. El corazón se le calentó ante sus palabras, pero un destello de culpa la atravesó. Quería creerle, confiar en que realmente pertenecía allí. Sin embargo, cada vez que pensaba en su secreto, el peso de éste oprimía su pecho.
¿Cómo podía ser parte de algo cuando ni siquiera estaba siendo honesta sobre quién era? Esa misma tarde, después de cerrar el garaje, Isen sugirió dar un paseo. Llegaron a un pequeño parque y se sentaron en un banco con vistas a un estanque. Los patos flotaban perezosamente sobre el agua, con sus reflejos brillando a la luz de la luna. Esto es agradable, dijo Isen. Deberíamos hacer esto más a menudo. Leela Asensio. Aunque su mente estaba en otra parte, observaba a los patos, envidiando su simplicidad. Ellos no tenían secretos que ocultar ni miedos de los que huir. Simplemente existían. Pareces distraída, dijo Isen después de un rato. Su voz era suave, inquisitiva pero no intrusiva. ¿Algo en mente? Ella vaciló. Estoy bien, dijo finalmente, forzando una sonrisa. Solo pensando en casa. ¿La extrañas? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Extrañaba su planeta natal? Era complicado. Extrañaba la familiaridad, los recuerdos de su infancia antes de que todo cambiara. Pero no extrañaba el rechazo ni el miedo. Es difícil de explicar, dijo evasivamente. No es como si me hubiera ido en las mejores circunstancias. Isen asintió, sintiendo que ella no estaba lista para dar más detalles. Bueno, si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. Sin presión. ¿De acuerdo? Su amabilidad casi la rompió. Quería tanto confiar en él, dejarlo entrar. Pero los muros que había construido alrededor de sí misma eran gruesos, reforzados por años de dolor y aislamiento. A medida que los días se convertían en semanas, Leela comenzó a notar cambios sutiles en sí misma. Sus poderes telepáticos, que tanto había intentado reprimir, parecían estar fortaleciéndose. A veces, cuando estaba concentrada en una tarea, captaba accidentalmente los pensamientos de Isen. Un recuerdo perdido, una emoción fugaz. Otras veces, sentía la presencia de extraños cercanos, su energía rozando la suya como electricidad estática. Era desorientador e inquietante, y le preocupaba que fuera solo cuestión de tiempo antes de que alguien se diera cuenta. Una noche, después de terminar en el garaje, Leela decidió dar un largo paseo para despejar su mente. Las calles estaban más tranquilas de lo habitual. Mientras vagaba sin rumbo, su mente volvió al restaurante, a las noches hablando con Isen. Se preguntó cómo sería vivir sin miedo, sin secretos. ¿Encontraría alguna vez esa clase de libertad? Perdida en sus pensamientos, no notó la figura que se acercaba hasta que fue demasiado tarde. Un hombre con un abrigo oscuro se interpuso en su camino, con el rostro oscurecido por las sombras. Leela Ardan, dijo, con una voz baja y amenazante. Te hemos estado buscando. La sangre se le heló. Instintivamente, extendió su mente, sondeando sus pensamientos en busca de respuestas. Pero en lugar de claridad, se encontró con un muro de resistencia, una barrera mental mucho más fuerte que cualquier cosa que hubiera encontrado antes. Quienquiera que fuera este hombre, no era humano. ¿Quién es usted?, exigió ella, dando un paso atrás. Su corazón martilleaba en su pecho. El hombre sonrió con arrogancia, acercándose. Digamos que represento a quienes me enviaron. No están contentos con tu desaparición. Tienen planes para ti, planes que no te gustarán. Antes de que ella pudiera responder, él se abalanzó hacia adelante, agarrándola del brazo. El dolor le recorrió el cuerpo mientras el agarre se tensaba con una fuerza antinatural. La desesperación surgió dentro de ella, y sin pensar, desató un estallido de energía, empujándolo lejos con todas sus fuerzas. El hombre tropezó hacia atrás, momentáneamente aturdido, dándole tiempo suficiente para liberarse y correr. No se detuvo hasta llegar al garaje, con la respiración entrecortada. Isen todavía estaba dentro. Cuando la vio, su expresión pasó de casual a alarmada. Leela, ¿qué pasó? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando la realidad de la situación la golpeó. La habían encontrado. Después de todo este tiempo, habían venido por ella. Isen le puso una mano en el hombro, estabilizándola. Oye, está bien. Sea lo que sea, lo resolveremos juntos. Por primera vez desde su llegada a la Tierra,
Leela se permitió llorar. No porque fuera débil, sino porque estaba abrumada por el miedo, por la frustración y por la gratitud hacia el hombre que estaba a su lado. No sabía qué le deparaba el futuro. Pero una cosa era segura, no podía enfrentarlo sola. Y tal vez, solo tal vez, no tendría que hacerlo. Leela estaba sentada al borde de la cama, con la mirada fija en el suelo. Le temblaban ligeramente las manos, por lo que las cerró en puños para intentar calmarse. El encuentro con el hombre del abrigo oscuro se repetía una y otra vez en su mente, como un disco rayado. Sus palabras resonaban en sus oídos. Tienen planes para ti. ¿Quiénes eran? ¿Eran Valence o algo completamente distinto? No lo sabía, pero una cosa estaba clara. Su pasado la había alcanzado. Isen había intentado consolarla cuando regresó al garaje esa noche, con voz tranquila y tranquilizadora, pero Leela no se había sentido capaz de explicar lo que había sucedido. ¿Cómo podría? Todo de lo que había estado huyendo, todo lo que había intentado enterrar con tanto esfuerzo, ahora la miraba a la cara. Y lo peor era que ponía a Isen en peligro. Miró el reloj de la pared. Era tarde, casi medianoche, pero dormir parecía imposible. Cada vez que cerraba los ojos, veía la fría sonrisa del hombre y sentía la presión de su agarre en el brazo. Se estremeció y se abrazó las rodillas contra el pecho. Por primera vez desde su llegada a la Tierra, se sintió verdaderamente atrapada. Abajo, Isen seguía despierto. Caminaba de un lado a otro del garaje, incapaz de quitarse de la cabeza la imagen del rostro de Leela bañado en lágrimas. Algo la había asustado terriblemente. Algo serio. Quería ayudar, protegerla, pero ¿cómo iba a hacerlo si ella no le decía que estaba mal? La frustración burbujeaba en su interior, mezclándose con la preocupación. Lo único que sabía era que ella le importaba más de lo que estaba dispuesto a admitir, incluso ante sí mismo. A la mañana siguiente, Leela evitó el contacto visual mientras trabajaba junto a Isen. Se concentró intensamente en apretar tornillos y revisar niveles de aceite, cualquier cosa para mantener su mente ocupada. Pero a Isen no lo engañaba. La observaba con atención, notando la tensión en sus hombros y la forma en que se estremecía cada vez que alguien nuevo entraba al garaje. Finalmente, durante un momento de tranquilidad, se acercó a ella. Leela, dijo suavemente, poniéndole una mano en el hombro. No tienes que contármelo todo, pero sea lo que sea, lo resolveremos juntos. La respiración de ella se cortó y por un momento consideró decirle la verdad, pero el miedo la retuvo. ¿Y si no le creía? ¿Y si pensaba que estaba loca o, peor aún, que era peligrosa? En cambio, forzó una sonrisa débil. No es nada, de verdad. Isen frunció el ceño, claramente no convencido. No me estás engañando. Algo está pasando y quiero ayudar. Estoy bien, insistió ella, dándose la vuelta. Solo déjalo estar, ¿vale? Él suspiró, retrocediendo un paso. Está bien, pero si cambias de opinión, estoy aquí. A medida que avanzaba el día, la ansiedad de Leela crecía. Cada sombra parecía amenazante. Cada sonido desconocido hacía que su corazón se acelerara. Esperaba que el hombre del abrigo oscuro reapareciera en cualquier momento, o peor aún, que otros vinieran por ella. Para cuando llegó la noche, estaba exhausta, tanto física como emocionalmente. Esa noche, después de cerrar el garaje, Isen decidió confrontarla de nuevo. La siguió escaleras arriba hasta su apartamento y llamó suavemente a la puerta. Cuando ella abrió, su expresión era cautelosa, defensiva. Tenemos que hablar, dijo él con firmeza, entrando antes de que ella pudiera protestar. No puedo quedarme sentado viendo cómo pasas por esto sola. Leela se cruzó de brazos, tratando de parecer tranquila. No hay nada de qué hablar. Sí, lo hay, replicó Isen. Su voz se suavizó, aunque su determinación no flaqueó. Mira, no sé qué está pasando, pero sé que te asusta. Y me importas demasiado como para dejarte lidiar con esto por tu cuenta. Las defensas de Leela se agrietaron ligeramente ante sus palabras. Nadie le había hablado así nunca, como si importara, como si mereciera protección. Las lágrimas le picaron en los ojos y desvió la mirada rápidamente.
No lo entiendes, susurró. No podrías. Entonces hazme entender, insistió Isen. Dio un paso más cerca, con la mirada firme. Sea lo que sea, Leela, puedes confiar en mí. Durante un largo momento, ella vaciló. El peso de su secreto la oprimía, asfixiándola. Pero entonces recordó la mirada en los ojos de Isen, la sinceridad, la amabilidad, y se dio cuenta de que no podía seguir mintiéndole. Ya no. Respirando hondo, comenzó a hablar. No soy normal, empezó entrecortadamente. Ni siquiera soy humana. Ethan Perpedio sorprendido. ¿Qué quieres decir? Soy de otro planeta, continuó ella, con la voz temblorosa. Mi gente, nos llaman Bailen. Somos avanzados, poderosos. Al menos la mayoría lo es, pero yo soy diferente. Tengo habilidades, poderes que nadie más tiene. Hizo una pausa, evaluando su reacción. Para su sorpresa, Isen no se rió ni la llamó loca. En cambio, asintió lentamente, animándola a continuar. Cuando nací, mis padres notaron algo extraño en mí. Podía sentir cosas, emociones, pensamientos, recuerdos de otras personas. Al principio pensaron que era inofensivo. Pero a medida que crecí, mis poderes se volvieron más fuertes, incontrolables. A veces proyectaba accidentalmente mis sentimientos en los demás, abrumándolos. Otras veces, invadía sus mentes sin querer. Mi propia gente, me llamaron peligrosa, caótica. Su voz se quebró y tragó saliva antes de continuar. Me recazaron, Ethan. Me expulsaron porque me tenían miedo. Así que huí. Vine aquí, a la tierra, esperando empezar de nuevo. Pero ahora. Se calló, con las lágrimas corriendo por su rostro. Ahora me han encontrado. Isen permaneció en silencio por un momento, procesando todo lo que ella había dicho. Entonces, sin dudarlo, dio un paso adelante y la abrazó. Lo siento mucho, murmuró. Nadie debería tener que pasar por eso. Leela se puso rígida al principio, insegura de cómo responder. Pero luego, vencida por la emoción, enterró el rostro en su hombro y se permitió llorar. Por primera vez en años, se sintió segura. No porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque no los estaba enfrentando sola. Cuando sus lágrimas disminuyeron, Isen se apartó ligeramente, manteniendo las manos sobre sus hombros. Está bien, dijo con firmeza. Resolveremos esto juntos. ¿Pero cómo? Preguntó Leela, con la voz apenas un susurro. ¿Viste lo que pasó anoche? Ese hombre, tampoco es humano. Es fuerte, poderoso. Si envían a más, no te harán daño, interrumpió Isen, con tono resuelto. No mientras yo esté cerca. Su confianza le dio una pequeña medida de esperanza, pero la duda persistía. No sabes con qué estás tratando, dijo ella. Estos no son enemigos ordinarios. No se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren. Y yo tampoco, respondió Isen. Encontraremos una manera de protegerte. De protegernos. Durante los siguientes días, idearon un plan utilizando el conocimiento de Leela sobre las tácticas de sus perseguidores y el ingenio de Isen. Colocaron trampas por todo el garaje y el área circundante. Sensores de movimiento, cámaras ocultas, alarmas improvisadas. Todo diseñado para darles una advertencia temprana si alguien sospechoso se acercaba. Durante el día, la vida en el garaje continuaba como de costumbre. Los clientes iban y venían, ajenos a la tensión que hervía bajo la superficie. Pero por la noche, Leela y Isen se mantenían vigilantes, turnándose para hacer guardia. A pesar del peligro, Leela encontró consuelo en su trabajo en equipo. Tener a alguien a su lado la hacía sentir menos impotente, menos asustada. Una tarde, mientras revisaban sus preparativos, Isen se volvió hacia ella con una expresión pensativa. ¿Crees que vendrán pronto? Leela se encogió de hombros, con el ceño fruncido. No lo sé. Podría ser esta noche. Podrían ser semanas. Son imprédicible. Bueno, cuando sea que pase, dijo Isen, con la determinación grabada en su rostro, estaremos listos. A medida que pasaban las horas,
Leela luchaba por mantenerse despierta. El agotamiento tiraba de sus párpados, pero luchó contra él, sabiendo que no podía permitirse bajar la guardia. Afuera, la ciudad estaba inquietantemente tranquila, las calles vacías salvo por algún coche ocasional. Incluso el zumbido habitual del tráfico distante parecía apagado. De repente, un leve pitido rompió el silencio. Uno de los sensores de movimiento se había activado. Leela se enderezó de golpe, con el corazón martilleando. «Alguien está aquí». Isen agarró una linterna y asintió hacia la puerta. «Quédate detrás de mí». Con cautela, salieron al exterior, escaneando las sombras en busca de cualquier señal de movimiento. El aire estaba denso de anticipación, cada segundo estirándose interminablemente. Entonces, de la nada, una figura emergió de la oscuridad. Era el hombre del abrigo oscuro. «No debiste haber huido», dijo, con una voz que goteaba amenaza. «Solo empeora las cosas». Leela dio un paso adelante, con las manos temblando pero la voz firme. «Déjame en paz. No voy a volver». El hombre sonrió con superioridad, negando con la cabeza. «Oh, pero no tienes elección». Antes de que pudiera moverse, Isen se interpuso entre ellos, blandiendo la linterna como un arma. «Si das un paso más, te arrepentirás». El hombre se rió. Un sonido bajo y escalofriante. «Valiente de tu parte, humano. Pero la valentía no te salvará». En respuesta, Leela levantó las manos, concentrando toda su energía en crear una barrera, un escudo de fuerza telepática. El hombre vaciló, claramente sorprendido por su demostración de poder. Por un momento, los tres permanecieron congelados, atrapados en un tenso enfrentamiento. Entonces, con un estallido de determinación, Leela empujó hacia adelante, haciendo retroceder al hombre con una oleada de energía. Él tropezó, momentáneamente aturdido, dándoles a ella y a Isen el tiempo suficiente para retirarse al interior y cerrar la puerta. Respirando pesadamente, se apoyaron contra la pared, con los corazones acelerados. «Eso estuvo cerca», murmuró Isen. «Demasiado cerca», convino Leela, con voz temblorosa. Pero a pesar del miedo que corría por sus venas, sintió que una chispa de desafío se encendía dentro de ella. No iba a dejar que ganaran. No sin pelear. El garaje estaba en silencio, salvo por el sonido de la respiración de Leela y Isen. Permanecían bajo la tenue luz, con la espalda presionada contra la pared y los corazones aún acelerados por el enfrentamiento afuera. El hombre del abrigo oscuro aún no los había seguido al interior, pero ambos sabían que era solo cuestión de tiempo. No se rendiría tan fácilmente. Leela miró a Isen con los ojos muy abiertos por el miedo, pero también llenos de gratitud. «No tenías que hacer eso», susurró. Padrias habert lastimato. Isen negó con la cabeza, con expresión firme. «No iba a dejar que te llevara. No sin pelear». El pecho se le tensó ante sus palabras. Nadie la había defendido nunca así. Ni sus padres, ni sus amigos, y ciertamente no los ancianos de su planeta natal. Durante años, había cargado sola con el peso de sus poderes, creyendo que merecía ser rechazada. Pero ahora, parada junto a Isen, sentía algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo: esperanza. «Necesitamos un plan mejor», dijo Isen después de un momento, rompiendo el silencio. «No podemos quedarnos aquí escondidos». Leela asintió, aunque su mente corría llena de dudas. ¿Qué tipo de plan podría funcionar contra alguien así? Su perseguidor no solo era fuerte, era calculador, implacable. Y si fallaba, seguramente vendrían otros. No podía arrastrar a Isen a este lío más profundamente. No era justo para él. «Me iré», dijo de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Si me voy, me seguirán. Tú estarás a salvo». Isen se volvió hacia ella bruscamente, con el ceño fruncido. «Ni hablar. Ya te lo dije. No voy a dejar que enfrentes esto sola». «Pero es mi problema», insistió ella, alzando un poco la voz. «Esta no es tu pelea, Isen. No mereces quedar atrapado en medio de esto. Y tú no mereces ser abandonada de nuevo», replicó él, con tono feroz. «Mira,
No me importa en qué tipo de problemas estés o quién te persiga. No me voy a ir a ninguna parte. ¿Entendido? Por un momento, se miraron fijamente, ninguno dispuesto a ceder. Luego, lentamente, los hombros de Leela se hundieron y desvió la mirada. «No entiendes lo peligroso que es esto», murmuró. «¿Y si te hacen daño? ¿Y si no lo hacen?», interrumpió Isen, suavizando la voz. Extendió la mano y la puso sobre su hombro. «Lo resolveremos juntos». Su inquebrantable determinación la dejó sin palabras. ¿Cómo podía alguien creer en ella tan completamente, incluso cuando ella apenas creía en sí misma? Era abrumador y conmovedor. Se dio cuenta entonces de que huir no era la respuesta. Ya no. Si se iba, estaría cediendo al miedo, dejando que su pasado la definiera una vez más. Pero quedarse significaba luchar y confiar en Isen lo suficiente como para dejarlo estar a su lado. «Está bien», dijo finalmente, con voz apenas audible. Juntos. Una pequeña sonrisa se extendió por el rostro de Isen. «Bien. Ahora, pensemos con qué estamos tratando. Ese tipo de afuera es duro, pero no es invencible. Solo necesitamos estar un paso por delante de él». Pasaron la siguiente hora repasando cada detalle de su plan. Isen sugirió colocar señuelos alrededor del garaje, una serie de falsas alarmas diseñadas para confundir a su perseguidor. Mientras tanto, Leela se concentró en fortalecer sus barreras mentales, decidida a usar sus poderes de manera más efectiva. Aunque siempre había temido perder el control, ahora veía sus habilidades como un arma, una que podría darles una ventaja. Al amanecer, se turnaron para descansar mientras hacían guardia. La tensión era palpable, pero también había un extraño sentido de camaradería entre ellos. Trabajar juntos le dio a Leela un renovado sentido de propósito, recordándole que no estaba sola. A media mañana, las calles de afuera bullían de actividad. Los clientes comenzaron a llegar al garaje, ajenos al peligro que acechaba cerca. Leela y Isen interpretaron sus papeles a la perfección, fingiendo que todo era normal. Pero bajo la superficie, permanecían en alerta máxima, listos para cualquier cosa. No fue hasta última hora de la tarde que el hombre regresó. Esta vez no intentó acercarse sigilosamente. En cambio, entró con audacia en el garaje, su presencia exigiendo atención. Varios clientes se detuvieron, sorprendidos por su repentina aparición, pero él los ignoró por completo, con la mirada fija en Leela. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario», dijo con frialdad, su voz cargada de impaciencia. «Ven por las buenas y nadie saldrá herido». Isen dio un paso adelante de inmediato, posicionándose entre Leela y el intruso. «Déjala en paz», dijo con firmeza. «Ella no va a ir a ninguna parte contigo». El hombre sonrió con arrogancia, claramente divertido por la valentía de Isen. Palabras valientes para un humano, pero la valentía no salvará a ninguno de los dos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Leela levantó las manos, concentrando toda su energía en crear una barrera, un muro brillante de fuerza telepática que bloqueaba el camino del hombre. Él vaciló, desconcertado por la fuerza de su resistencia. «Impresionante», admitió a regañadientes, «pero inútil». Con un movimiento de su mano, desató un estallido de energía que destrozó el escudo de Leela, enviando ondas de choque a través del aire. Leela tropezó hacia atrás, momentáneamente aturdida, pero se recuperó rápidamente. Apretó los puños, con la determinación ardiendo en sus ojos. «No dejaré que me lleves», declaró, con voz estable a pesar del miedo que corría por sus venas. El hombre soltó una risa oscura. «Tienes espíritu. Te concedo eso. Pero el espíritu no ganará esta pelea». Isen agarró una llave inglesa del banco de trabajo cercano y la blandió como un arma. «Inténtalo», desafió, con postura desafiante. Por un momento, la habitación pareció contener la respiración. Entonces, con un movimiento rápido, el hombre se abalanzó hacia ellos, con movimientos inquietantemente veloces. Leela reaccionó instintivamente, levantando otra barrera justo a tiempo para bloquear su avance. La fuerza del impacto la hizo tambalearse, pero logró mantenerse en pie. «Ethan, retrocede», gritó,
con toda su atención en el hombre. No, respondió Isen a gritos, negándose a moverse. Estamos en esto juntos, ¿recuerdas? Su perseguidor se detuvo, estudiándolos con una mezcla de curiosidad e irritación. Conmovedor, se burló. Pero la lealtad no te salvará, chico. Leela aprovechó la oportunidad, canalizando toda su energía en una explosión concentrada dirigida directamente al hombre. Para su sorpresa, dio en el blanco, haciéndolo perder el equilibrio. Él se tambaleó, visiblemente sacudido, pero recuperó rápidamente la postura. Su expresión se oscureció y la ira brilló en sus ojos. Suficientes juegos, gruñó. Esto termina ahora. Antes de que pudiera moverse, Isen le lanzó la llave inglesa con sorprendente precisión, golpeándolo de lleno en el pecho. La distracción le dio a Leela la apertura que necesitaba. Reuniendo cada gramo de fuerza que tenía, desató una última y poderosa oleada de energía que envió al hombre a estrellarse contra la pared. Se desplomó en el suelo, inconsciente, o al menos temporalmente incapacitado. Por un momento, el garaje quedó en un silencio sepulcral. Luego, lentamente, la realidad comenzó a asentarse. Lo habían logrado. Contra todo pronóstico, habían contraatacado y ganado. Isen se volvió hacia Leela, con el rostro pálido pero triunfante. ¿Está bien? Preguntó, con la voz temblando ligeramente. Ella asintió, aunque sentía las piernas débiles. Sí, respondió, con su propia voz temblorosa. Creo que sí. Él la atrajo hacia un abrazo fuerte, sosteniéndola cerca como si temiera que pudiera desaparecer. Eso fue una locura, murmuró, medio riendo, medio sin aliento. Pero lo hicimos. Realmente lo hicimos. Leela apoyó la cabeza en su hombro, abrumada por una mezcla de emociones. Alivio, agotamiento, orgullo y algo más profundo. En ese momento, se dio cuenta de cuánto significaba Isen para ella. Había arriesgado todo para protegerla, demostrando sin lugar a dudas que ella no estaba sola. A medida que la adrenalina se desvanecía, ambos se dejaron caer al suelo, demasiado agotados para moverse. Los clientes comenzaron a salir, sintiendo que la tensión había pasado, dejando el garaje inquietantemente tranquilo una vez más. Afuera, el sol se ocultaba bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo. Deberíamos llamar a la policía, dijo Isen después de un rato, mirando hacia el hombre inconsciente. Que ellos se encarguen de él. Leela Dudo. ¿Nos creerán sobre todo esto? Él se encogió de hombros, ofreciendo una pequeña sonrisa. Tal vez no, pero lidiaremos con eso más tarde. Justo ahora, solo necesitamos asegurarnos de que no venga por nosotros otra vez. Ella asintió, recostando la cabeza contra su hombro. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió relajarse, aunque fuera solo por un momento. Pasara lo que pasara después, sabía que no tendría que enfrentarlo sola.